continuamos con el homenaje por el centenario del natalicio de Juan Morix y esta gran historia que tiene que ver con el sistema de Cueva de los Tallos allí en Ecuador. Y bueno, para nosotros es una gran alegría y un honor entrevistar al referente, al gran referente de la ufología en Ecuador, aquella persona que desde hace muchas décadas viene investigando el fenómeno OVNI. Nos ha visitado en nuestro canal Conversando con Banshik hace ya un año. Los invito a que vean la entrevista aquí en nuestro canal, vamos a dejar el enlace. Y bueno, en esta ocasión, Jaime Rodríguez nos va a estar hablando de Juan Morix y sus amigos, la gente más cercana que está involucrada en esta gran historia. Bienvenido, Jaime, y muchísimas gracias por recibirnos en el canal. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo les había dicho extra cámaras que para mí el tema Tallos está agotado realmente, ¿no? Pero, sin embargo, tratándose de que ustedes están intentando, pues, hombre, eh, de alguna manera renovar la imagen de Juan Morís, que fue el único perjudicado en todo este tema realmente. Bueno, hubieron tres perjudicados realmente, ¿no? Juan Morís, Gastón Fernández y Gerardo Peña Mateus, de alguna manera también, ¿no? Mire, Juan Morís fue una persona honesta y eso es algo que hay que resaltar. Yo no sé si ya alguien lo ha hecho, pero la honestidad de Morís y sobre todo Morís sabía lo que iba a suceder. Ya presentía lo que iba a suceder conociendo la codicia del ser humano, ¿no? Por eso él fue a la notaría 1 donde el doctor Quiñones y dejó notariado ahí todo lo que él, no sé si lo vio o presumió que lo vio, pero eso yo no puedo certificar, pero en todo caso, él estaba muy bien informado, ¿no? Ustedes sí saben quién le dio la información original a Juan Morís. Detalles. A ver, ¿Quién ¿quién, fue la quién es? primera Porque persona que le dio sí, la información a Morís? La primera conversación, digamos, fuerte que tuvo sobre el tema Juan Morís de Tallos fue ¿quién? Fue el Petronio padre. Jaramillo. Ah, perfecto. Petronio Jaramillo. Les explico esta historia que es interesante conocerla. Miren, en la década de los 50 y de los 60 se estilaba mucho aquí tener como servidumbre a un campesino, un shuar, alguien que viene del oriente, etcétera, ¿no? Y entonces llegó a la casa de Petronio Jaramillo un shuar, un jíbaro, como les llamamos acá, pero muchachito, ¿no? De 12 años, y lo pusieron ahí al servicio. Pero resulta que Petronio Jaramillo también tenía 12 años, entonces ellos se criaron en casa como hermanos, ¿no? Como hermanos se criaron ellos. Este, Resulta que estoy buscando aquí el nombre de este muchachito porque es algo así como Wishara, algo así, no tengo bien claro, pero bueno. Entonces se crían ahí como hermanos y resulta que aquí era muy estricto el asunto de la milicia, o sea que a los 18 años la gente porque tenía que hacer la milicia. Incluso había un carnet militar que le daban a los que ya habían hecho la milicia. Y andaban en camiones recogiendo a la gente, en camiones por la calle. Veían un muchacho que aprox tenía 18 años y le decía, a ver, tu cédula militar, carnet militar. Y si no presentaba, lo subían al camión y por las mismas lo llevaban al servicio al oriente, a la milicia, ¿no? Y en eso, en un día que él andaba por la calle, pues lo agarran a este, a este Shuar. ¿Cómo era? Bueno, ya mismo me acuerdo el nombre. Y lo suben al camión y se lo llevan. Pero se lo llevan al oriente de donde él mismo era. ¿Ya? Entonces lo llevan a Yuquianza.
a Yuquianza. Y luego este muchacho, Petronio Jaramillo, también decide voluntariamente ir a hacer el servicio militar, porque a él le gustaban las armas, de hecho era un tipo aventurero, bohemio y todo, ¿no? Entonces, resulta que por esas coincidencias que no existen en la vida, le designan o lo llevan a Petronio Jaramillo al mismo lugar, a Yuquianza, a hacer el servicio militar. ¿Ya? Y ahí en Yuquianza se encuentra con este jibarito que había servido en su casa y que ya se llevaban como hermanos, porque imagínese usted, un niño de 12 años no tiene esos prejuicios, pues no, ¿verdad? Claro. Y entonces, y se dan un abrazo y todo eso. Entonces, ahí es cuando Petronio Jaramillo vive la real aventura, porque cuando en un fin de semana que tienen francos, porque este servicio militar duraba 1 año. Entonces, en un fin de semana que tienen francos, como se llama en el ejército, o sea, día libre, le llevan, se van entre los dos y le dicen, oye, vámonos a nadar acá al río y la cosa y todo eso. Entonces ahí le lleva, dice, mira, mi abuelo a mí me enseñó un lugar que es enigmático, bueno, no sé si se lo dijo con las mismas palabras, ¿no? Y este Jaramillo aventurero le dice, bueno, vámonos. Y fueron por ahí, ¿no? Y llegaron a un lugar que ese es el lugar realmente secreto que yo creo que nadie lo ha encontrado todavía. Y en ese lugar, él le dice, pero tienes que bucear un poquito porque se meten en el agua, se sumerge, ¿no es cierto? Y sale a una cavidad subterránea, o sea, ya sin agua, ¿no? O sea, se mete y él le sigue, y se mete y salen los dos. Y lo que Petronio Jaramillo avanzó a ver, ¿no? Y esto es contado por Juan Morís en la cafetería en Guayaquil, cuando estaban todos estos amigos, incluyendo Nélida Oliver. Ya les voy a contar por qué es importante Nélida Oliver en este tema. Y entonces él le cuenta que vio 2 asientos como tronos grandes, que tenían en cada manubrio, tenían la cabeza de un puma, ¿ya? Pero grande. Y que al fondo se veía como una biblioteca, así, como una biblioteca con puro láminas, que se veía una biblioteca con puro láminas, ¿no? O sea, pero así, apiladas, ¿no? Pero como una biblioteca, decía él, o sea, almacenadas como una biblioteca. A este Jaramillo, siendo como era de entrador, pues le asustó y le dijo, no, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y dice, se sentía un ambiente pesado, como una vibra más, y entonces se regresó él y se regresó este jibarito, ¿no? Se regresaron los dos. Le voy a quedar viendo el nombre del jíbaro, lo tengo anotado por ahí en un libro, porque yo fui a la casa de los Jaramillo a buscarle a Petronio, ¿no? Entonces, esta aventura es la que le cuenta Jaramillo a Morís y le da la ubicación. Y luego Jaramillo mismo, porque ya le había explicado este jíbaro, le explicó que habían 3 entradas. Y en un mapa, en un croquis, le dibuja cuál era la entrada. Y esa es a la entrada a la que llegaron la primera expedición, en donde estuvieron pues esta gente, incluyendo Peña Mateus. Bueno, por ahí tengo la lista está publicada en mi documental que hice hace años, ¿no? Ahí está publicada la lista de las primeras personas que salieron de Guayaquil y llegaron allá después de una semana de aventura, pero llegaron. Y ahí es cuando baja Gastón Fernández, ¿no? Que en esa época Gastón Fernández era director de la Policía de Turismo, porque en esa época había la Policía de Turismo aquí en Ecuador. Y él empieza a tomar las fotos. Y esas son las fotografías que cuando le entrevistan a Juan Morís, él presenta, ¿no es cierto?, esas fotografías,
y ahí es que el corresponsal de la revista esta, Die Spiegel, envía a Alemania, las publican, y ahí es cuando Erich von Däniken pues se entera del asunto y viene acá con su fotógrafo, viene a parar acá, y von Däniken hizo toda la trama que hizo, ¿no? Que ya sabemos que fue plagio, y además engañó a la gente en el libro ese, El oro de los dioses, poniendo en la contraportada von Däniken y yo, ¿cómo era? Maurice y yo, decía von Däniken a la entrada de las cuevas de los Tallos, y eso era mentira, porque eso era en el camino Guayaquil-Cuenca, cuando venían a verle a Crespi. Ahí se pararon a la vera del camino y se tomaron esa foto. Ese es, bueno. Don Jaime, Sí. una consulta. Este relato que hace Jaramillo de su ingreso a la cueva con su amigo Schwartz, podríamos decir que fue lo que se replicó en el libro Los extraterrestres existen en forma novelada, la historia de Modrix, que también cuentan de un pasaje donde él ingresa a esa cámara. Sí, pero no sé si sea esto. No puedo certificar nada. Únicamente les estoy contando a manera de conversación, de diálogo, de aventura, de lo que yo supe, porque era muy difícil hablar con Jaramillo. Jaramillo era una persona muy inestable. Jaramillo era una persona que se dedicó a la bohemia. De hecho, cuando yo lo fui a ver, el día anterior lo habían matado en el barrio Santas Vainas, en Esmeraldas. Él muere en Esmeraldas, en un barrio de tolerancia. Ahí muere él. Claro. Él estaba dedicado al alcohol. Petronio Jaramillo tuvo una muerte fea ahí. Sí. ¿Cómo se conoce con Juan Morix Jaramillo? No sé. Hay detalles que habría que empatarlos, pero yo no sé, pero sin duda fue en Quito, ¿no? Porque ahí en Quito es en donde se maquinaron muchas cosas, incluyendo la de Stanley Hall, pues, ¿no? Entonces, yo no sé esas partes cómo se empata, porque yo también tengo puntos sueltos. No he podido unir algunas cosas, ¿no? Pero la última vez que yo me iba a ver con Petronio Jaramillo, que era justamente cuando ya me iba a dar toda la historia, yo iba con mis cámaras y todo. Entonces yo le llamo a una cuñada mía para que por favor se vaya a entrevistar con él y certifique que nos vamos a reunir. Esta cuñada estaba viviendo en Esmeraldas. De hecho, ella era la esposa de un ministro de aquí de Ecuador, de un ministro del gobierno de Ecuador. Y me hizo un reclamo y me dijo, ¿cómo me mandas a ese barrio? ¿Por qué me mandas? Yo no sabía que es un barrio de tolerancia, le digo, pero él me dio esta dirección y él vivía ahí con una mujer de estas de la vida, pues no, y yo no sabía eso, le pedí 1000 disculpas, entonces no te preocupes, yo voy mañana mismo. Entonces, yo cuando voy, me dice, no, si a Jaramillo lo mataron ayer, estuvo una reyerta aquí, ¿no? Entre alcohol y mujeres, de esas vidas que él vivía, ¿no? Él murió así, Jaramillo. Claro. Entonces... disculpe, Jaime, el que sí tiene entrevistas asiduas con Jaramillo es Stanley Hall, ¿verdad? Debe ser. Nunca toqué ese tema yo con Hall. Nunca toqué. Yo lo que quería saber es qué le motivaba a Hall el tema tallos. Entonces, él me habló siempre de un proyecto Tallo Guá. Él decía el proyecto Tallo Guá. Y yo siempre iba y les preguntaba a los campesinos, ¿y ustedes saben qué es el proyecto Tallo Guá? ¿De qué se trata? Todos estos guangos, yo les preguntaba, de hecho está en mi documental por ahí, y dice, no sabemos nada, ¿qué será Tallo Guá? Pero yo creo que ese tal Tallo Guá era, no sé, alguna mascarada para sacarle plata al gobierno, porque aquí involucraron a los militares sobre todo y también al gobierno, ¿no? Pero el gobierno nunca da puntada sin hilo, como se dice. Realmente ellos andaban en algún entramado, como el último que se hizo acá en Ecuador, que se le sacó más de $160,000 al Ministerio de Turismo. ¿Para qué? Para hacer un documental de 20 minutos sobre tallos.
Esa ha sido Tallos, o sea, Tallos ha sido una exprimidera de dinero por todo lado, o sea, nunca ha habido la intención, la real intención de investigar, ni siquiera de sus patrocinadores. El único libro que yo tenía, que para mí es el mejor libro y el más completo sobre Tallos, el que escribió Peña Mateus, se lo obsequié porque me invitaron a dar una conferencia en el Consejo Provincial de Morona, Santiago. Entonces el prefecto, yo dije, este libro lo debe tener el prefecto. No puede ser que en Morona, Santiago, en su biblioteca de la prefectura, no tengan un libro de esto, de aquí a 20 kilómetros, lo que está sucediendo. Detalles, no sabían nada, no les interesaban nada. Yo decía, oye, lleven de paseo las escuelas, hagan algo. O sea, no hay motivación absolutamente por nada. Y ahora peor, porque ahora como andan con la droga digital, esa no les interesa absolutamente nada, ¿no? Entonces le fui y le di el libro. Luego, por algunas circunstancias, quise recuperar ese libro para escanearlo y ponerlo en la biblioteca que tenemos en Navegantes del Cosmos, y ya no lo tenían, ya nadie sabía qué se había hecho ese libro, no les importaba nada. Tal es así que tuvimos que hacer un trabajo con una hija mía que me ayudó y tomamos 600 fotografías del libro, página por página, que es lo que pusimos en la biblioteca, porque la persona que lo tenía el libro no me quería dar, eso que confiaba en mí, le digo, pero confía en mi mujer, voy aquí, hago escanear todas las páginas y te lo traigo. No, me dice Jaime, no, yo los libros no quiero. Bueno, esa es Mónica Williams, que es otra persona que también interviene mucho en esto, que sabe mucho, pero nunca le gusta hablar. Claro. De hecho, ella era esposa de un gran ufólogo y tenía una biblioteca con más de 6,000 libros, ¿no? Sobre el tema. Y Yo ella recuerdo escribía. cuando lo entrevisté al doctor Gerardo Peña Mateus unos meses antes de que partiera, le pedí el libro, digo, se lo quiero comprar, me dice, doña Claudia, me dice, ya no tengo más, tengo solo el mío en mi biblioteca, pero si llego a ir a Buenos Aires la quiero conocer. Después en una entrevista lo escucho a usted decir que muy generosamente lo tiene en la biblioteca digital, así que ya está al alcance de todo el mundo. Los invito a que entren allí en la Biblioteca de Navegantes del Cosmos, que siempre con tanta generosidad Jaime Me, publica y comparte, ¿no es cierto?, toda la bibliografía me del tomó tema. el trabajo, ya le digo, de fotografías página por página, porque Mónica Williams, siendo una amiga de hace más de 50 años, nunca me quedó. Bueno, esa es una parte, un detalle que ahí se los dejo. Otro detalle que les va a interesar y que quiero contarles, ya que estamos hablando de detalles, porque eso sí me gusta conversarlo, porque es cosas, detalles que la gente debe saber y que a lo mejor por ahí tiran una piolita y sacan otro detalle y van Armando poniendo la los historia. eslabones, las ideas, ¿no? Miren, yo tengo una gran amiga aquí de muchos años también. Ella es argentina, se llama Nélida Oliver, no sé si habrán oído hablar de ella. No, No. La Nélida era, cuando yo creía en los grupos hace más de 40 años atrás, yo creía en los grupos, de hecho tenía un grupo que era el Club de Observación Galileo, y entonces eran locos por los ovnis, íbamos a las montañas y todo eso. Ella se unió a nosotros, pero hace más de 40 años, ¿no? Hicimos unos lindos trabajos de expediciones, descubrimos muchas cosas, la pasamos muy bien. Y entonces, Nélida me contó, en una ocasión, sin saber nada del tema, sin yo preguntarle por Maurice ni nada, ella me dice, a mí me pasó una cosa muy extraña, Jaime, me dice una vez con un tipo. Dice, yo tenía una amiga, que no acuerdo el nombre, que andaba en esto de la metafísica, la esotería y todo ahí en Buenos Aires, dice. Y un día me dice, Nélida, vámonos a Chascomús, porque ahí en Chascomús hay una laguna y dicen que junto a la laguna hay unos extraterrestres que están curando a la gente. Y Nelly era asistente de un neurocirujano, algo de esto, ¿no? O sea, ella estaba metida en esto de la medicina de alto nivel. Y entonces dice, ya, vámonos. Y se van.
Y fueron ahí y vieron lógicamente seres rubios, altos, todo eso que realmente dice, por su impresión eran como nórdicos, me decía la Nelly, dice, y yo ahí conocí a un señor. Yo ahí conocí a un señor, incluso hasta lo quedé viendo porque me llamó la atención, de los que curaban, supuestamente, ¿no? Bueno, pasaron los años, 10, 15 años, y Nelly hace planes con su esposo para venir aquí a Ecuador, y se quedan aquí en Ecuador, ponen su negocio, les va bien con el negocio, etcétera, etcétera. Y en eso, un día, ella ya había hecho también su grupo con todas, y yo les llamo mis viejas las metafísicas, les llamo, ¿no? Porque son un club como de 12 viejas, todas me llevo bien con ellas y les molesto y ellas me molestan también y nos reímos y todo. Y así les llamo, ¿no? Las viejas metafísicas, y digo que la Nelly Oliver es la directora del club de las viejas metafísicas. Entonces, ya había hecho su grupito ella, ¿no? Entonces, con ese grupito se van a esta cafetería que era muy famosa en Guayaquil. Hasta ahora existe, pero ya una versión diferente, ¿no? Ya moderna, ya son los Fusionada. hijos o los nietos los que manejan esta cafetería, ¿no? Y entonces quedaba ahí en el edificio Gran Pasaje, me acuerdo, era el edificio más grande que tenía Guayaquil en esa época. Estos, Te pido estos que me datos que usted escriba. da, don Jaime, son oro en polvo para mí, para Sí, nosotros, que soñamos sí. con ir a Ecuador y recorrer todos esos lugares, ¿no? Usted No, nos y está sobre dando como todo una ruta, ¿no? esto es de la vida real. Claro. Claro. Entonces le dice una amiga, vamos, dice, porque eh, hay un amigo que ha venido de Argentina y que está conversando con Soltan Seller. Entonces, y se van. La cuestión es que se reúnen y ahí estaba Soltanceles, Juan Morís, Peña Mateus, el hermano de Peña Mateus y alguien más. Bueno, estaban como 6 o 7, ¿no? Y entonces a lo que llegan y se sientan, la Nelly le queda viendo y le dice, yo a usted lo conozco, dice. No, yo a ti te conozco, le dice. Y, claro, tú estuviste en Chascomús, le dice. Y entonces él dice que se puso parco con su cara y le vio y le dijo, no, le dice, ¿cómo se llama usted? Nelly da Oliver. No, Nelly, yo. Usted está equivocada. No, dice, yo a ti te conozco. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Juan Morís. Y dice, pero tú, ¿de dónde? Vengo de Argentina, soy húngaro argentino. Yo te vi a ti en Chascomús, en la laguna de Chascomús, acuérdate, en tal día, tal esto, tal. Y Nelly está, pero en su cabeza que era Chascomús, Chascomús. Juan Morís, ahí lo vio, ahí lo conoció por primera vez. Qué raro. Wow. Esa es una anécdota que conecta con algo, ya, que puede ser como no ser, pero conecta. Sí, Claro. Y sí. el Nunca, otro nunca había tema, escuchado esta y el- historia, nunca había escuchado esta conexión sí, sí, esotérica que tiene que ver con la sanación, con un montón de un claro, perfil desconocido. sí, y aquí viene otro todavía. Dentro de esos amigos íntimos que tenía Juan Morís estaba Soltan Seller, pero Soltan Seller ya había empezado ahí en Cumbaratza a trabajar en las minas estas que tenía Peña Mateus, ¿no? Ya había trabajado ahí, empezado a trabajar. Y entonces, de hecho, él fue el que compró el esqueleto gigante al cura Vaca y toda esa historia, ¿no? Entonces, Nelly sí había hecho amistad con Soltan Seller y un día Soltan les había invitado a todas estas viejas, las metafísicas, pero habían ido solamente 4, incluidos los esposos y todo eso, a un asado les había invitado, pero en Cuzbaraza, donde ellos trabajaban. Morís, Seller, todos ellos, ¿no? Y dice, y mi primera impresión, Jaime, imagínate allá en la montaña, en los arrabales, en la minera, dice, ¿no? Cuando yo entro a la oficina de Soltan Seller,
lo primero que veo es un gran cuadro sobre su escritorio de un ovni igualito a los de Billy Mayer, idéntico a los de Billy Mayer, pero así, un ovni, dice, dorado, dorado. Y ese rato, no sé por qué cuestión, yo le digo a Zoltan, le digo, ajá, ya sé para qué ustedes buscan el oro, le dice Nélida Oliver a Zoltan Seller. Y Zoltan Seller le clava la mirada a Nelly y le dice, sí, Nelly, así mismo es, nada más. ¿Ya? Zoltan Seller, De Morix. compañero de Maurice, ¿no es cierto? Y que estaban trabajando, sacando oro ahí en Cumbaratza, ¿no? Qué, qué, Entonces, qué información encriptada que le dejó, ¿eh? sí, sí, claro, y no, ya, o sea, se conectaron las ideas rápidamente y él le dijo, sí, Nelly, así mismo es, porque Nelly lo que le quería decir es que ellos a la final están sacando el oro y se lo dan a estos seres porque ellos usan en la construcción de sus naves o qué Claro. sé yo, qué cosa, y bueno, y a eso llegan, ¿no? Entonces, bien, el asunto es que Nelly se quedó, pero sugestionada con esto de Zoltan Seller, la conexión, Juan Morís y todo eso. Y siempre fueron unas 2 o 3 veces más que se vieron con Morís. Y ella siempre le inquiría sobre el tema y le decía, no, tú eres, no, le decía Nelly, no soy yo. Y ella estaba siempre convencida y hasta ahora está convencida del tema, de que él era Juan Morís, al que él lo conoció en Chascomús. Claro. Como uno de Claro, los extraterrestres que sanaba, no como un que público. dijeron que eran extraterrestres. Ajá. Dijeron, no sé por qué dijeron que eran extraterrestres, pero estaban ahí en Chascomús, en la laguna de Chascomús. Me imagino que esta historia tiene que ser en los años 60, por ahí. Si ustedes revisan algo de eso, yo no me acuerdo en qué año fue el caso Vidal. No sé si ustedes recuerdan el caso Vidal, que Sí, los transportaron desde ahí hasta el 67, desierto Sí, de México y el todo eso. 68 por ahí, Bueno, 68, bueno, porque tuvo 67. que ver con otro evento de Benjamín Solari Parravicini en el Obelisco, que fue también por el mm, mismo año, solo que mm. los Vidal después se retractaron por miedo a la burla, Sí, sí, y no, bueno, eso Benjamín tiene no. una historia, Sí, sí, sí. eso tiene una historia, así es. Entonces, estos casos, por ejemplo, ¿no? Que a mí me interesa mucho, el tema de Zoltan Seller, que ustedes saben, cuando yo conocí al cura Vaca y el cura Vaca me ofreció venderme el esqueleto del gigante y yo no le pude comprar porque no quería bajarse de 10 millones de sucres en esa época, en los finales de los años 80. A lo mejor yo tenía el dinero o podía conseguir, pero se nos hacía pesado el asunto. Y entonces él Zoltan Seller terminó comprándole el esqueleto y él llevó los huesos a la casa de una amiga mía, la Denise Klein, aquí en Las Peñas, en Guayaquil. Ahí tenían los huesos en Zoltan Seller y por esas cosas raras de la vida, a la semana se muere Zoltan Seller. A la semana, yo tengo hasta los documentos de la compra del esqueleto, del gigante y todo, firmado por Zoltan Seller, el cura Vaca, los testigos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando muere Zoltan Seller, viene el hijo de California aquí a la casa de Denise Klein. Realmente era de su mamá, de Yelita Lofredo de Klein era la casa. Y viene y retira todo el menaje, lo mete en un contenedor y se lleva todo para California. Y entre eso iban los huesos del gigante. Entonces, el hijo de Seller le, le manda, le manda un mensaje a Von Daniken, porque Von Daniken estaba construyendo ya en esa época el Mystery Park. Y entonces Von Daniken le compra y con los pedazos que faltaban del gigante, arma en cerámica, y arma el gigante de 7 metros, que es lo que tiene ahí exhibiendo en Mystery Park, ¿no? El gigante de 7 metros. Entonces,
esa es la historia medio enigmática de conexión entre Juan Morís y Zoltán Cérez, que eran buenos amigos, buenos amigos. Yo no sé si era este el nombre de la cafetería Pacha, pero no me suena ese nombre. Es el Hotel Atahualpa, todo eso, no, pero no era Pacha, realmente era otra cafetería que ya me puedo acordar, puedo hablar con la Nelly. Don Jaime, hablando de Morix y de Cuenca, ¿qué anécdota conoce acerca de la relación con el padre Crespi? Porque aquí se habla en Argentina que él también le informó a Morix No, acerca. no hay la menor relación entre Morris y Crespi, no hay relación. Lo que pasa es que Tallos, como yo les dije en algún momento, tiene cinco aristas diferentes, independientes, que gravitaron en el tema Tallos, ¿no? Lo que gravita en Tallos es Stanley Hall tratando de refundir las cosas de Crespi, eso sí, eso es lo único que conecta con el tema Tallos, ¿no? O sea, toda la rebuscona que hizo Hall en Tallos y preparó la venida de estos ladrones y todo eso. Pero eh, Crespi era realmente, Crespi era yo hice el otro día un documental de Crespi porque yo conocí a Crespi mucho tiempo y sabía que era un cura bueno, de los pocos curas buenos que yo conozco, no, Crespi no. A Crespi los coangos le venían a regalar piezas que sacaban de adentro de los tallos. ¿Por qué? Porque Crespi era un cura, era un botánico. Entonces, él lo que hacía con estos coangos es organizarles las hierbitas y les explicaba cómo podían extraer de las hierbitas y que esta hierba sirve para esto, esta para el otro, y unía las mezclas y sacaba extractos y todo eso les hacía preparados. Y entonces para un coango de estos que les sanen un dolor de muela allá metidos en el era pero increíble, ¿no? Un dolor de muela y cogía y le ponía un emplasto, le hacía esto. Entonces, por eso ellos le tenían mucha gratitud a Morís, perdón, a Crespi, le tenían mucha gratitud. ¿Por qué? Porque él les enseñó a preparar con las hierbas. Crespi era botánico. Luego que le dan el pase ya acá a Cuenca, al templo de los salesianos, entonces ahí estos le venían a visitar una vez al año y le venían trayendo cosas de adentro. Pero Crespi no le importaba nada. Crespi no, era el hombre más deje por ahí nomás, decía. Él tenía unas 6 o 7 mesas largas y ahí tenía amontonada todas las piezas. No es que tenían como en vitrinita una pieza, no. Si quieren les puedo contar una aventura que viví en mi familia para que se den cuenta quién era quién era Crespi, ¿no? Totalmente desinteresado. El museo de Crespi estaba dentro de las visitas que se hacían aquí en Cuenca, cuando venía la gente a hacer turismo en los años 60, 70, el paseo obligado era ir al Museo de Crespi, ¿no? Entonces, porque tenía, pero cuartos y cuartos llenos de cosas. Y ahí no había gente cuidando, ni militares parados con armas, de nada. Ahí estaba todo que la gente cogía y veía. Entonces, un día viene una tía de visita aquí a Cuenca y viene con sus 2 hijas. Entonces, cuando ya se iban de regreso, estas muchachas usaban una cosa que se llamaba neceser, que era una casterita pequeña donde metían chucherías ahí, ¿no? Y entonces, como una de estas primas estaba durmiendo en el mismo cuarto de mi hermana, entonces mi hermana le ve que en el neceser guarda una como pelota de tenis y la mete ahí en el neceser y mi hermana le dice, ¿qué es eso? Entonces dice, no cuentes, dice, ayer me cogí en el museo ese que fuimos del curita, dice, y me cogí, dice, me traje. Claro, mi hermana va con el chisme donde mi papá, y mi papá le agarra a esta muchacha de las orejas y le lleva a donde el cura y a pedir disculpas. Y entonces mi padre dice, deshaciéndose en disculpas, Roger, todo eso, ¿no? Dice, disculpe, vea, padre, esto, no te preocupes, dice, deja por ahí nomás.
Era una bola que tenía unos grabados, era oro de 24 quilates para empezar, era del tamaño de una pelota de tenis y tenía unos grabados, como esas piedras que tienen grabados de bajo relieve, Sí. grabados. Ese era Crespi, para que ustedes sepan, ese era Crespi, no le importaba nada. Yo llegaba los domingos a la 1 de la tarde a verle, porque él fue el primero que trajo el cine aquí a Ecuador, aquí a Cuenca, era el cine mudo, el gordo y el flaco, Tarzán y la monachita, y venía sin audio. Entonces él redactaba la película. La película rodaba y él iba redactando la película y tenía una campanilla. Y al primero que decía algo, ¡pam!, le daba un campanillazo. Y a mí me dio como unos 3, 4, porque yo quería preguntar de la película. Padrecito, calla muchacho, campanilla en la cabeza. Entonces, ese era Crespi. Yo llegaba y le encontraba cosiendo su sotana, él mismo con su aguja, con su hilo ahí, cosiendo la sotana, parchando su sotana, ¿no? Su traje. Ese era Crespi. O sea, a Crespi lo utilizaron. ¿Quién lo utilizó? Los europeos. ¿Qué europeos? Los que estaban en contubernio con los nazis, los curas que estaban en contubernio con los nazis, los salesianos que estaban en contubernio con los nazis, y le utilizaron ¿para qué? Para que sea una especie de depositario de cuadros y de cosas de valor que se venían robando de Europa, y le iban dejando encargado ahí a Crespi. Y eso fue algunos de esos cuadros fueron los únicos que no se pudieron robar los del Banco Central aquí cuando hicieron el famoso informe de auditoría, ¿no es cierto? Y eso fue lo que yo filmé cuando se les durmió el diablo. A ver, ya bueno, el nombre de la cafetería ya lo encontramos. Ah, qué bueno. Melba, la cafetería Melba. Melba. Es la cafetería Melba, sí, que hasta ahora existe esa cafetería. Lo que no encuentro es aquí la dirección porque, mire, estas familias de Abolengo, voy a buscarle ahora porque debo tener en algún lado, estas familias de Abolengo viven eternamente en el mismo lugar y yo tengo el teléfono, casi la dirección de la familia Jaramillo en Quito. Entonces, se los puedo pasar por si ustedes quieren contactar con esta familia y hacerles preguntas sobre Petronio. Ah, cómo no. Perfecto. Sí. A lo mejor ustedes tienen suerte y les van a hablar un poco sobre Petronio, ¿no? Pero para mí, para mi forma de entender la cosa, es que Petronio es quien dispara todo esto a Juan Morís. Ese es Claro. al menos lo que yo entiendo. No sé si hay algo que me pueda hacer cambiar de parecer. Y después me ya gustaría preguntar por el coronel Zavalla, argentino que aparentemente estaba radicado en Cuenca, que era íntimo amigo de Morix y que generó el Círculo de Tallos aquí en Argentina, si sabe algo. Miren, Sí. hay mucha gente. Sí, dígame. Perdón, Dígame. le explico por qué. Porque hemos tenido contacto en forma indirecta con el hijo de él, que es arquitecto, y hace muy buena referencia y utiliza como elementos así de la historia de Cueva de Tallos todo lo que usted hizo en Teleamazonas. Y bueno, queríamos saber qué referencia o si tiene algún conocimiento acerca del coronel Zavalla. Mire, aquí en Cuenca hubo un círculo cerrado de personas que conocían mucho. Era una camarilla como de 4 o 5 personas, ¿ya? Y tengo por ahí el documento, el otro día lo exhibí porque era un coronel, incluso director de la PROA de Estados Unidos, radicado aquí en Cuenca, era parte el otro era este señor Vintimilla, que tenía un nombre, bueno, ya mismo me acuerdo de este señor Vintimilla, que era de este círculo. Les digo por qué, Mariano Vintimilla. ¿Por qué? Porque yo hice muy buena amistad con Wendell Stevens, ¿no? Él era comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y luego pues renunció a todo eso porque se metió tanto en el tema de la ufología, luego de que la CIA le había encomendado ir ahí a Suiza a entrevistar
a Meyer a ver qué tan verdad era el asunto, y las pruebas que le dieron era tan contundente, y fueron con otro agente de la CIA que era Lee Elders, ¿no? Fueron con Lee Elders y fue Wendell Stevens. Y entonces ahí él quedó completamente convencido del asunto y desde ahí se dedicó a la ufología. Entonces, yo le habré invitado unas 6, 7 veces aquí a Ecuador a Wendell Stevens, y nos reuníamos con todos estos muchachones del Club Galileo, hacíamos salidas, etcétera. Pero él me pedía, siempre que venía, él me pedía, cuando veníamos aquí a Cuenca, me pedía que le lleve a la casa de Mariano Vintimilla. Entonces, parece que Mariano Vintimilla le había dicho a Wendell Stevens que él aceptaba toda reunión, pero sin mí. Él no quería que yo esté presente, porque era una camarilla, ya les digo, y yo respetaba ese espacio. Yo respetaba ese espacio. Entonces yo le dejaba a Wendell y le decía, Wendell, dime a qué horas te vengo a ver. Entonces me decía, ven en 2 horas y tal. Yo lo venía. A veces la invitación no era a Cuenca, era a Guayaquil, pero de Guayaquil tenía que traerlo acá a Cuenca para que se reúna con esta gente. En ese círculo me parece haber escuchado a la persona que usted está mencionando. Ajá. Y yo tengo documentos por ahí de los, bueno, ustedes saben que yo no me preparo para ninguna entrevista porque no me interesa prepararme, porque yo igual voy a decir lo que sé nada más, ¿no? Y entonces, yo tengo un documento que a lo mejor es esta persona que usted está mencionando, porque es de algunos militares de esa época y que hacían ese círculo. Tengo identificado a 3 o 4 ahí. ¿Ya? Es interesante Entonces, esto del círculo de tallos, tanto en Ecuador como en Argentina. Por qué volvemos sobre este tema enigmático? Porque tal vez haya una conexión o una ruta posible de esos tesoros metálicos hacia la Argentina y que estén tal vez en poder de los miembros de este círculo de tallos y que ojalá que en algún momento den a conocer esta gran historia, ¿no? Así, me refiero a piezas y sí. también a huesos de una giganta que dicen por allí que en un vuelo durante la presidencia de Onganía aquí en nuestro país llegaron a la Argentina y que no sabemos al momento en qué familias está o en los descendientes de Goyen Mire, mi Aguado, no querida sabemos. amiga Claudia, mire, mi querida amiga Claudia, cuando le cuenten estas historias, pida que por favor le den algo de evidencia, aunque sea una pista, un documento, un papel, un nombre, algo, porque si no va a caer en el problema de los youtubers. Ya vio cómo es el asunto de los youtubers. Hoy en día se hacen horrores, ¿no? Aquí en Ecuador hay otro esqueleto de gigante, pero eso no ha podido ser publicado por 2 razones. Hay una larga historia. A mí me llevaron a conocer, pero el que tiene ese esqueleto es un narco, productor de droga, y todos le conocen como narco en el lugar, en la región donde él vive, que es en la provincia de Loja, y él tiene. Entonces, luego de una larga conversación que yo tuve con él, y él me ha dicho de frente, la gente me conoce y sabe que soy narco. Yo no quiero meterme en más líos de esta cosa, yo quiero mantener mi bajo perfil y bla, bla, bla. Entonces, logramos estructurar una historia bien bonita para hacer una rueda de prensa y mostrar que eso iba a ser un boom, ese esqueleto. Pero justamente en la semana que habíamos programado el asunto con el Hotel Loja y todo esto para ya hacer toda la parafernalia y el show y mostrar el esqueleto y todo esto, viene el asunto del recogimiento obligatorio de la pandemia en el 2019. Y después ya me ha sido difícil contactarme con él porque usted sabe que llegar a estas personas es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Claro. ¿Ese es Bueno, en la zona de Changaiminas? no, no, Ah, no, ese fue el primero. No, no. Esto es en una, ni siquiera le voy a decir dónde es, bien, bien, bien. pero es en la provincia de Pero es Loja. en Loja. Ujú. Es en la provincia de Loja, sí, es en la provincia de Loja. Bueno, entonces, de Crespi tenía, y esta es una historia contada por Maurice, yo debo, no
por Wendell. Yo debo tener el video en alguna parte. Es que yo perdí como 3 discos duros de 2 terabytes cada disco. Perdí una barbaridad de información que ahí se quedó encriptada la información. Nunca se sacó esa información y perdí mucho. Pero tendrán que confiar en mi palabra, porque Wendell Stevens me dio este testimonio y parte de este testimonio está en mi documental de Tallos. A ver, vinieron en un submarino, pero el testimonio de Wendell era tan bueno porque me daba hasta explicaciones en el mapa y me mostraba por dónde entraron a la costa ecuatoriana, dónde se estacionó el submarino, ¿no? Y de ahí sacaron unos cuadros de pintura como de Van Gogh, Rembrandt, o sea, de estos pintores afamados allá en Europa, que eran cuadros robados, que se robaba esta gente, los nazis se robaban y lo pusieron a Crespi de depositario, ¿ya? Y esos cuadros sí están en el video porque al director en esa época se le durmió el diablo, como yo digo, y me dieron chance para entrar con mi cámara a la bóveda del Banco Central, y yo fui, y ahí se ve cómo tenían estos cuadros. Incluso ahí se ve uno de esos cuadros que yo hago referencia porque Stevens decía, mira, solamente vendiendo esos cuadros ya pueden pagar la deuda externa de este país, decía Wendell Stevens en esa época, me acuerdo clarito, ¿no? Incluso tenían ahí una serie de estos, no sé cómo se llaman, curadores, ¿ah? De estos que restauran estos cuadros, Curadores, sí, que los habían traído de algún lado y estaban ahí trabajando en mesas y todo. Y creo que en alguna parte del video, cuando yo hago un zoom, un movimiento con la cámara, se ve a esta gente trabajando ahí reparando esos cuadros, creo. Porque los originales ya ni modo, ya dónde andarán eso, ya se perdió, o sea, en esos discos duros se perdió toda esa información, ¿no? Entonces, ese era Crespi. Crespi fue usado, fue utilizado por restos de allá de Europa, ¿no? Él fue utilizado. La verdad es que Crespi era un buen tipo. Yo he conocido pocos curas buenos y este es uno. O sea, contados con los dedos de la mano me sobran, ¿ya? De los curas buenos que he conocido y este es uno. Jaime, ¿llegó en todos esos años a tener contacto con Morix en algún momento? Porque bueno, usted era contemporáneo con Crespi, era pequeño, pero bueno, conoció al padre, Sí, iba a su escuela y sí, demás. ¿En alguno de sí, esos momentos se cruzó con Morix, aunque sí, sea sí, casualmente, entre sí. comillas? Yo lo conocí a Morris en el Hotel Rizo en Guayaquil. En el Hotel Rizo en Guayaquil, ¿no? Saludamos y todo eso, pero yo en esa época no tenía interés en Tallos ni en ninguna de esta historia, ¿no? Yo estaba muy metido en el tema ovnis. Y ahí fue en el Hotel Rizo mismo donde él murió, pues. Claro. Ahí es que él, bañándose, algo así, le agarró un paro, algo pasó ahí. Y ahí en la ducha tuvo un ataque, ¿no? Y ahí murió. Don Que Jaime, era, sí. sí. ¿Y cómo era su personalidad, usted que lo pudo tratar? Un tipo, una buena presencia y sobre todo a mí lo que me daba la impresión, le vi en 2 oportunidades, una que saludé, conversé y otra que yo estaba metido ahí en una reunión de metido, se le nota honestidad al tipo, o sea, para mí lo que más cuenta es eso, ¿no? La honestidad de las personas, porque mire, en toda relación de amistad, de negocios, de lo que usted crea, el valor, el pilar fundamental es la confianza, ¿no? Cuando usted pierde la confianza y ahí se acaba todo, ya se acabó todo eso, no, no. Bueno, mire, el tema es que Tallos, por eso es que Tallos como que me cae mal ya, ¿no? O sea, Claro. todo está lleno de intrigas, de mentiras, no, no hay honestidad, pero como usted me pregunta de Maurice, yo le digo, Maurice para mí era una persona honesta a cabalidad. Y de hecho, una de las cosas que a mí me motivó a hacer el documental era reivindicar a Juan Maurice, ¿no?
O sea, contra todo ese asedio que recibió del Banco Central, de los museólogos y de toda esta sarta de idiotas que manejan el famoso patrimonio cultural, que lo único que son es un poco ladrones que hasta el día de hoy siguen robando las piezas y mandando a Europa. Eso es así, eso es así. Van y le decomisan a una persona 750 piezas, 100 las dejan aquí y las 650 se la llevan para Europa. Eso es así, ese es el negocio. Y realmente el trabajo que ha hecho es interesante porque también al reivindicarlo en ese trabajo, también dejó un legado para las generaciones jóvenes, porque actualmente el History Channel saca el tema de Cueva de los Tallos, pero lo ignora totalmente. Eso no importa. Mire, Tallos ya este rato ha entrado, ya solo falta que le pongan en la bolsa de valores ya, porque ya han hecho de todo con Tallos, ya. O sea, ahora usted va allá y para pasar acá el cuango le pide $50. Si vas más allá son $100. O sea, eso ya se dañó. O sea, Claro, eso ya está viciado. Ahora han creado ya la Asociación de Guías Turistas de los Tallos, certificados con carnet y todo, y que le entrega ahí el no sé cuánto. Yo no quiero saber claro, nada se de prostituyó, se prostituyó. eso. Y el otro día vino Wambra, ¿cómo es el negrito negrito? ¿Cómo? Sí, Will Will Smith. Smith, Will Smith, a hacer su show. La hija estuvo por ahí también, o sea, acordonaron los militares, no dejaban pasar a nadie, como es lógico siempre. Entonces, solo los militares saben qué vino a hacer Wambra ahí, ¿no? Don Jaime, volviendo hacia atrás en la historia, en el 76, aquella expedición organizada por Stanley Hall, ¿usted tuvo la posibilidad de tener contacto con Neil Armstrong? ¿Se pudo cruzar? No, No. no, si lo de Neil Armstrong fue todo un misterio. 69, lo trajeron, lo metieron ahí y de ahí lo sacaron. Él nunca ingresó al túnel, a la cueva, nunca. Él pasó borracho los 3 días. Él pasó 3 días. Con quien yo sí hablé fue con el piloto del helicóptero. Ajá. Que por esas coincidencias que no existen, y él me contó, dice, pero si ese loco pasó borracho, dice, todos los 3 días, dice, cuando yo le llevaba de ahí a Quito en el helicóptero, veía la luna así y decía, y yo te pisé, y yo te pisé, pero en inglés, lógicamente, pero Claro. decía eso, borracho, es el recuerdo que tengo de Armstrong, me decía, el piloto del helicóptero. Qué va. Pero hay O sea, una foto que él está con esta ramita, ¿no? Que está así como lo tocando. cogieron a él y lo pusieron ahí para todo. Pero si las estalagmitas hay en cualquier lugar, además ahí mismo, en el túnel, hay estalagmitas, es lo primero que uno ve. O sea, cuando uno baja del túnel, lo primero que ve ahí es, a lo mejor le hicieron bajar por el cordón y lo volvieron a subir. Claro. A lo mejor en algún momento pasó eso que yo no he sabido. Pero yo les digo lo que me dijo el piloto del helicóptero. ¿Para qué le trajeron a Armstrong? Díganme para qué. Para Claro. tirar una cortina de humo, porque en esa época era el hombre, era el Superman del El planeta. héroe. Claro, el héroe del momento. Claro, que también debe haber sido Buzz Aldrin, pero a Buzz Aldrin nunca le pararon bola. ¿Por qué? Porque él sí hablaba de ovnis y extraterrestres. Pues a él nunca, si él estuvo, ¿qué? 3 minutos más tarde bajo la escotilla Buzz Aldrin. Estuvieron los dos. Los dos, sí, sí. Y respecto a esa expedición, ¿pudo conocerse algo más? Porque, bueno, se tejen muchas teorías de conspiración, que se llevaron tal cosa, que se llevaron otra cosa. Sí. ¿Qué pudo saber usted, Mire, don Jaime? detalles a mí me han hablado miles de cosas. De hecho, el otro día me llamó un señor, me dijo, mire, cuando venga para Quito quiero conversar con usted porque yo estuve con los militares en no sé dónde y yo le puedo informar. O sea, ya voy a ver si encuentro el correo porque yo me tengo que ir esta semana a Quito, ¿no? Entonces, si encuentro el correo y voy y todo eso, hasta les puedo pasar ese contacto para que la entrevisten ustedes mismos. Muchas gracias. Pero ya les digo, ya Tallos, ya no me levanta ninguna neurona, nada de eso. Hay miles de detalles que he vivido también y que, bueno, este rato no me vienen a la mente, ¿no? Pero en esta historia, los que supieron la verdad en su momento ya no están con nosotros, ¿no? Y bueno, pues ha pasado años y años de esto y yo creo que ya
lo que más queda nada más es de lucubrar, pues, ¿no? Hacer hipótesis y todo eso, pero yo les digo a ustedes lo que yo he vivido, lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Dentro de este tema. Jaime, le pido las últimas palabras, un mensaje para Argentina, para lo que estamos haciendo nosotros aquí. Para nosotros es muy valioso que se haya comunicado y que, bueno, lo que usted quiera expresar, ya después le vamos a mandar el video de cómo salió el homenaje en julio, así que lo escuchamos. Sí, bueno, mire, Claudia, gracias a usted y a su esposo por el contacto. A mí lo que me preocupa de todo esto realmente es las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿qué mensaje le estamos dejando a las nuevas generaciones? Hoy en día andan embebidas con esa droga digital, andan entendiendo la vida de una manera completamente diferente a la que mi generación le ha entendido, ¿no? Sus intereses son completamente diferentes. Por eso es que yo veo saludable lo que ustedes están haciendo, porque de alguna manera pueden motivar a las nuevas generaciones a hacer una investigación de campo sobre, no solo sobre el tema tallo, sino miles de enigmas que existen. Hay miles de enigmas que existen en este planeta. ¿Y por qué son enigmas? Porque generalmente las mal llamadas autoridades ocultan, no difunden, no permiten que esto llegue al común de la gente, ¿no? Así es que entiendo que esta labor que ustedes están haciendo de alguna manera va a contribuir a que alguien por ahí pues despierte la curiosidad, sobre todo en el campo de la investigación de estos temas, ¿no? Temas que lastimosamente aún mantienen dividida la forma de pensar de la humanidad solo por falta de información. Así es que saludo el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, don Jaime, por su aporte, por toda su Bueno, trayectoria, todos bueno, los años de investigación, bueno. ese legado que nos dejó. Y como usted bien dijo, trataremos de estar a la altura de los acontecimientos y proponer este entusiasmo a las nuevas generaciones para que ellos también hagan su investigación y salgan de esa droga cibernética que le han puesto. Un abrazo grande y saludo a su esposa. Muchas gracias, Esté Jaime. bien, gracias, Muchísimas Jaime. gracias por sus Muy amable. palabras.